Hola, ¿qué tal a todos en Latinoamérica? Hoy iniciamos nuestro primer podcast, el podcast Data Maverick, producido por CDO Latam. El motivo de este podcast es generar un contenido que pueda servir a nuestra audiencia, no solamente a los especialistas, también al público en común, a entender los datos y su importancia en nuestra era digital. Para ello vamos a tener una serie de invitados expertos y en esta ocasión desde Colombia tenemos a Daniel Jaramillo. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días, ¿cómo estás? Hola Hamza, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Daniel es especialista en analítica de datos y aparte ha trabajado en finanzas. Actualmente trabaja en el Grupo Tigo de Colombia. Daniel, cuéntanos, ¿qué son los datos, Daniel? Hamza, los datos son hechos, son sucesos que pasan a nuestro alrededor, en nuestro diario vivir, que son capturados en diversos ambientes sociales, deportivos, corporativos, de negocio, mejor dicho, en todo lado. En este momento estamos generando datos mediante la voz, mediante el audio, mediante el video. Adicionalmente, pues, como te cuento, los datos pueden ser representados de varias formas, de diferentes estructuras, como por ejemplo la voz, el video, las fotos, los sonidos, el texto, entre otras manifestaciones que tienen los datos. Daniel, con esto que tú nos acabas de decir, existen una serie innumerable de datos. No solamente es lo que escribimos o lo que ponemos en una computadora, existen diferentes formatos de datos. Así es, dentro de los formatos existen, digamos, como tres subdivisiones muy importantes que son los datos estructurados, que son esos datos que tenés como por ejemplo en tablas, en formatos predefinidos, ¿cierto? Entonces a eso los llamamos y son almacenados en bases de datos relacionales. Entonces un símil para los oyentes que no son tan técnicos, los datos estructurados pueden llegar a asemejarse como una hoja de Excel que está distribuido entre columnas y filas, ¿sí? Los datos semiestructurados son aquellos que no se ajustan completamente a modelos estructurados, como ya lo mencionamos, esos que parecen tablas o que son distribuidos en tablas, pero que contienen etiquetas y otros marcadores para separar los diferentes elementos que lo componen. Dentro de estos podemos identificar, o los más populares son el XML o el JSON. Y por último, y los que traen los mayores retos en nuestro universo y los que se están generando con mayor volumetría hoy en día son los no estructurados, que son esos datos que no tienen formato específico, como por ejemplo los chats, los correos electrónicos, los, los videos, las fotos y publicaciones en redes sociales, entre otros muchos, ¿sí? Ahora bien, el IDC, que es el International Data Corporation, pronosticó que en el 2025 el 80% de los datos generados serán no estructurados. Entonces, por eso la relevancia de saber qué son y para dónde van y cómo manejarlos. Vaya, y en este mundo con tantos datos, de hecho, nosotros en este momento estamos produciendo datos en un formato no estructurado. Así es. Para nuestra audiencia, ¿cuál es la importancia de estos datos? ¿Qué hacemos con tantos datos? ¿Qué generan los datos? Los datos dicen que es y estoy seguro de que son el petróleo de nuestra era. La importancia de los datos es que son la materia prima para la creación de información, ¿sí? Entonces ahora estamos viendo, por ejemplo, un hype en donde la inteligencia artificial ha sido democratizada por medio de ChatGPT y ahora vienen todo un hype en los Large Language Models o los LLMs. ¿Y qué son los LLMs sin datos? Sí, nada más hagámonos esa pregunta. Entonces ahí es donde los datos en realidad se están convirtiendo en esa herramienta imprescindible para que, por ejemplo, aplicaciones como la inteligencia artificial pueda hacer bien su trabajo. Ahora bien, también viene la importancia desde la toma de decisiones informadas en los diversos campos de negocio, en la salud, en las ciencias, en todos esos ecosistemas que hacen parte más bien de nuestra sociedad.
Mira, Daniel, lo que tú acabas de mencionar es bien interesante. O sea, empezaste hablando de lo que se viene, la inteligencia artificial y todos los diferentes modelos. Sin embargo, todo esto no puede desarrollarse y generarse sin datos. Los datos son la materia, el insumo más importante. Y luego hablaste de la toma de decisiones. Y hablaste de la toma de decisiones en los negocios, hablaste de la toma de decisiones en el campo de la salud. Pero ¿qué tal la toma de decisiones a través de los datos en nuestra vida personal? ¿Cómo utilizamos estos datos para tomar decisiones en nuestras vidas personales? De acuerdo. Entonces, más adelante, de hecho, tenía un ejemplito en donde, por decir algo, de acuerdo a los datos del clima y a cómo se ha comportado y el pronóstico, yo puedo tomar decisiones de cómo me visto hoy. Si me pongo un saco, si me pongo una playera, si me pongo una bufanda o no, si necesito zapatos de cuero porque va a llover o no. Sí. Entonces, esos datos yo los convierto en información para mi diario vivir y para vivir en esta cotidianidad que tenemos día a día. Bueno, con esto nos queda claro que los datos no solamente son para tomar decisiones de negocio, no solamente son para tomar decisiones públicas de salud, sino también nosotros utilizamos datos para tomar nuestras propias decisiones. Ahora bien, Daniel, tengo una pregunta que quiero hacer. Tú hablaste de diferentes formatos. ¿Qué ocurre cuando empezamos a combinar estos formatos de datos? Por ejemplo, si yo te mando un correo electrónico, tú lo recibes con una información que nos vamos a tomar un café en algún lugar, ¿cómo empezamos cómo empezamos a generar información? O te preguntan antes, ¿qué tipo de café estás tomando? ¿Cómo estás tomando? Y cómo esto ayuda a nosotros a entendernos, a comunicarnos, y no solamente a entendernos a nosotros mismos, sino a entender a las personas con las que interactuamos. Yo creo que la comunicación es la aplicación más viable y yo creo que el pilar fundamental para todas las aplicaciones con los datos que tenemos hoy en día. Entonces, como lo planteas, un correo electrónico, entonces tú me envías una información, tú me envías unos datos, yo lo interpreto, recojo esos datos, los interpreto, genero una información con esos datos y te genero un output con una respuesta, por decir algo, ¿sí? Ahora bien, esa interacción se enriquece cada vez que se vuelve constante o que la otra persona pues también está dispuesta a responder y hacer como ese vaivén de información o de datos para construir un dataset que te lleve a, bien sea, ve, hagamos un catch up mañana, grabemos un podcast mañana y quedar como en una acción determinada con base en esa información que hemos venido compartiendo. Vaya, hemos hablado de los datos, hemos hablado de la diferente estructura de los datos, hemos visto los datos, cómo se aplican en nuestras vidas personales. O sea, los datos no solamente necesariamente, o bueno, sí se aplican en las industrias, pero también lo usamos en nuestra vida personal. Ahora, Sí. ¿qué es información, Daniel? Una vez que hemos descubierto qué son los datos, ¿qué es la información? ¿O a qué tú le llamas información? Si nos vamos desde una definición básica, la información es la transformación de los datos, ¿cierto? Es el resultado de recopilarlos, de procesarlos, de organizarlos y estructurarlos, ¿cierto? Pero esa recopilación, procesamiento, organización y estructuración tiene que ir en un contexto específico para hacerlos útiles y significativos con el objetivo de tomar decisiones. Entonces, a mí, con el ejemplo ahora que ponía sobre el clima, de nada me vale pues tener los datos, tener esa información si no la voy a accionar o si pues va a hacer calor y yo me pongo saco y me pongo zapatos de cuero, me voy a cocinar, ¿cierto? Los debo hacer útiles para tomar esas decisiones en ese contexto de cómo me voy a vestir hoy, ¿sí? Dentro de lo que es bien relevante en esta definición básica de qué es información, es que lo que obtenemos con los datos es después de esa recopilación, procesamiento, organización y estructuración, es cuando los analizamos y cuando los interpretamos. Esa es como la granularidad que puedo llegar a tener después de todo ese proceso, ¿sí? En ese proceso viene también un bloque muy grande de transformación de datos a información, ¿cierto? Entonces viene
todo un tema de procesamiento, cómo los filtro, cómo los limpio, cómo los analizo, un tema de contextualización, es decir, cómo relaciono esos datos con ese contexto específico para darle sentido, una interpretación, ¿cierto? Entonces, cómo entendemos y extraemos significados y patrones de los datos procesados. Y dentro de lo que podemos empezar a ver en ese procesamiento de datos es empezar, por ejemplo, a jugar con KPIs o crear KPIs que pueden venir muy de la mano con desempeño. Los KPIs son los indicadores, solamente para aclarar a nuestra audiencia. De acuerdo, son esos indicadores estratégicos con los que queremos medir algo para que progrese, avance y sea sostenible en el tiempo. O sea que si yo estoy en el gimnasio, yo puedo tener mis datos estructurados, que serían las cantidades de repeticiones que he hecho, y si estoy conectado con un dispositivo de cualquier marca que me mida mi rendimiento, por ejemplo, la cantidad de pasos, etcétera, yo puedo tener una información de mis avances. Yo me puedo poner una meta en el gimnasio y decir, ok, en este mes quiero aumentar mi masa corporal o quiero reducir mi grasa corporal o mi triglicéridos. Para esto, entonces, ¿no estás hablando, Daniel, que funcionan los datos? Así es. Y pues con ese ejemplo del gimnasio, si tenés dentro de tu plan hacer 4 series de 8 repeticiones y solo lograste hacer 2, pues tuviste una tasa de efectividad del 50%. Y a eso nos referimos también con esos indicadores o KPIs, ¿sí? Datos, por ejemplo, en el gimnasio recogemos un montón de cuántas calorías quemamos, qué ejercicios hicimos, cómo estuvo nuestro ritmo cardíaco. O sea, tenemos información todo el tiempo en todo contexto. Tú acabas de mencionar algo bien interesante. Tú dijiste hace un instante, hey, los datos son para salud pública. Entonces también ahora estamos hablando del tema gimnasio. Y cuando estuviste explicando el símil, pareció como si tú estuvieras creando una fábrica de datos, desde la creación, de la estructuración, desde la limpieza y luego sacarle provecho. Entonces, estos datos o estas diferentes fuentes de datos, ¿estamos ya en un momento en el que lo podemos interconectar entre diferentes industrias? Ese es el sueño más grande que tenemos, y ahí viene todo el tema de interoperabilidad, que creo que es bastante importante. Y vienen también a jugar bastantes, pueden decirse, campos, ¿sí? En donde viene todo el tema de ética, privacidad de la información, seguridad de la información, ¿cierto? Entonces yo como banca o como telco, ¿qué datos puedo compartir con la banca? O la banca, ¿qué datos me puede exponer a mí como telco? Y crear ese ecosistema para compartir datos es como te entiendo la pregunta, ¿cierto? Así es. Ahora bien, si me devuelvo a esa propuesta como de fábrica, ¿cierto? Nosotros también en nuestro día a día podemos, mediante dispositivos como una manilla inteligente como esta, que se conecta al teléfono, eso va capturando la información, del teléfono la podemos bajar a nuestro ordenador y empezar a jugar con esos datos para bien sea limpiarlos, bien sea ver cuál fue el máximo esfuerzo, cuál fue mi máximo ritmo cardíaco, datos como esos que se pueden convertir en información para yo exigirme más, para ir enfocado a mis objetivos. Y acá quiero y traje nuevamente este tema a colación porque lo realmente importante con toda esta información, con todos estos datos, es cómo van alineadas a los objetivos del negocio y cómo busteo o cómo apalanco, bien sea mi negocio, un objetivo personal, algo que yo quiera alcanzar con los datos y con la información que generan esos datos. Daniel, tú eres especialista en una de las áreas más interesantes que hay ahorita mismo en el mercado, el área de, o ves analítica o análisis de información, el área más importante
o de mayor aplicabilidad precisamente en esta información, que es el área de experiencia del cliente, entender y conocer al cliente. Y no solamente eso, sino trabajas en una industria donde hay muchísimo dato. Históricamente han tenido muchos datos de diferentes formas, estructurados, no estructurados, y cada vez tienen mayor dato la industria de las telecomunicaciones. En ese sentido, Daniel, y tal como empezamos esta conversación, iniciamos con explicar qué era el dato. Luego la importancia de que el dato solo no te dice nada. Tú tienes que asociarlo a otros tipos de datos para encontrar una información. Pero ahora esta información aplicada, entonces, la llevamos a las personas. O sea, el ejemplo del gimnasio, el ejemplo del catch-up, la salida. Pero ahora vayámonos a una industria en particular y a no solamente una industria en particular que maneja muchos datos, mucha información, sino a una área que cada vez está creciendo y es más preponderante en las empresas, como es el área de la experiencia del cliente. Y aquí te quiero hacer una consulta. La experiencia del cliente a través del análisis de información, ¿lo mides como atención al servicio del cliente o lo ves como la jornada del cliente? El customer journey. Sí. Basado en los datos. Sí, de acuerdo. Es más el customer journey basado en los datos, pero más que el Customer Journey, lo que en realidad te permite, el Customer Journey es la columna vertebral, pero esa columna vertebral le vas poniendo carnita cada vez que el cliente va interactuando contigo, cada vez que vas recopilando más información del cliente y armas un 360 profile o un perfil 360 del cliente. Entiendes qué es lo que le gusta, qué canal prefiere, a qué horas prefiere que lo contacten, ¿sí? Qué deseo por otros productos puede llegar a tener. Entonces ahí ya estamos hablando de Machine Learning súper aplicado a necesidades del cliente, bien sea upselling o prevenir su churn, porque pues no necesariamente hemos tenido un desempeño excepcional. Solamente para aclararle a las personas que nos escuchan, el churn es cuando hay mucha rotación en un producto o un servicio. Cuando un cliente se quiere ir, eso es el churn. Sí, se quiere ir, pero rotaciones constantes de clientes en el caso de la telecomunicación, de un operador a otro. Así es. Pues de hecho en telecomunicaciones tenemos varios tipos de churn y los vamos abriendo en voluntario, en involuntario, ¿cierto? En inactividad también tenemos churn por inactividad. Entonces digamos que tenemos una diferente gama de churn, pero totalmente alineado con lo que explicas. Y a partir de todo esto, entonces, ustedes pueden establecer o tomar decisiones respecto a futura gestión de cliente, ofrecer productos para cliente, entender más al cliente, anticiparse a la necesidad del cliente. De acuerdo, así es. Con ese 360 Profile, lo que hacemos es accionar una Next Best Action, ¿cierto? O una Next Best Offer, ¿cierto? Una oferta, una acción determinada para que el cliente pues tenga una mejor experiencia y mejore su experiencia con nosotros. Así Daniel, muchísimas gracias. Ya terminamos esta conversación muy enriquecedora el día de hoy. Hoy empezamos con los datos. ¿Y por qué iniciamos con los datos? Porque dentro de nuestra jornada del Data Maverick hemos decidido hacer un customer experience, una experiencia de nuestros clientes o una experiencia de nuestros aprendices sobre la historia de los datos o sobre cómo utilizar los datos, empezando por la materia más prima, que es el mismo dato. En resumen, podemos concluir, Daniel, es que los datos sin un contexto, sin una asociación, no te sirven. Para eso necesitas y eso te produce una información. Y luego esa información la puedes aplicar a diferentes áreas, no solamente a nivel de negocio, no solamente a nivel de operaciones, sino también en tu vida personal. Esta es la importancia de los datos para la toma de decisiones correctas. Hamza Haji con ustedes y nos vemos en la próxima.